último minuto. NTN 24. Un buen día, tengan todos bienvenidos a esta transmisión de NTN 24, el Canal de las Américas. Soy Ruth del Salto. Vamos a empezar antes de tiempo el programa a la mañana justamente porque se preparan las autoridades en Colombia para dar unas declaraciones sobre lo ocurrido el día de ayer con una explosión que dejó hasta el momento 21 personas heridas. Esto ha sucedido en una escuela de cadetes en la capital colombiana. Un atentado terrorista que ha movido los ojos del mundo hacia Colombia. Un sujeto ingresó con una camioneta con artefactos explosivos. Esto sucedió en la escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, como lo decimos, y esta detonación acabó con la vida y también con los sueños de 21 jóvenes, por lo general 21 personas. Querían ser policías y a esta hora ya habla el ministro de Iván Duque. Vamos a escuchar estas declaraciones de parte del gobierno. Estuvimos tristes todo el día, pero con mucho vigor y con mucho ímpetu. No nos dejaremos amilanar de los actos terroristas. Quiero expresar nuevamente mis condolencias a todos los familiares de las 20 personas fallecidas en el día de ayer, todos ellos integrantes de un centro educativo que reviste una mayor gravedad, como quiera que fuera de haber sido un acto terrorista repudiable. Es una violación flagrante de los derechos humanos, como así lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas. Las personas fallecidas, estas 20 personas, fueron unas personas que eligieron el camino del bien, cuando hubieran podido optar por cualquier otro camino, pero eligieron el camino del bien. Y estaban preparándose en un centro académico para formarse como personas de bien, para servir a la sociedad. Todos ellos en unas edades entre 17 y tal vez 22 años, tratando de progresar en su vida con gran ilusión frente a sus familias, de algún día alcanzar los más grandes honores en la Policía Nacional. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. El presidente Iván Duque, desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos a las 9:32 de la mañana del día de ayer, fue enterado por una llamada telefónica. Yo había arribado a la ciudad de Quibdó 5 o 10 minutos antes, y tan pronto hubo comunicación telefónica, fui informado por el general Ateortúa, que viajaba conmigo, sobre la ocurrencia del hecho. En ese momento tomé contacto con el presidente, tan pronto aterrizó, y se tomó inmediatamente la decisión de retornar a Bogotá y hacer presencia en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander. Y así efectivamente lo hicimos, con gran entereza, con gran tristeza, con una profunda solidaridad por todas aquellas personas fallecidas y por sus familias, con esa tristeza infinita que deben tener, y a quienes acompañamos, como ya lo dije. El presidente, junto con todas las fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, con el Procurador General de la Nación, que también nos acompañó, los altos mandos militares, la Junta de Inteligencia Conjunta, nos reunimos para tratar de establecer todo lo ocurrido. Y en un tiempo récord de 22 horas le podemos informar al país con claridad y con certeza qué fue lo que ocurrió. Y agradecemos los colombianos esa dedicación del señor presidente Iván Duque Márquez en el día de ayer, al frente y dirigiendo todas las actividades que permitieran capturas y que permitieran esclarecimiento de este execrable crimen. Se ordenó los controles a la entrada y a la salida de las ciudades.
la profundización del sistema de recompensas que en algún momento anunciaremos. Por el momento tenemos, como ya lo dije, el corazón arrugado y estamos confiando más en la ayuda de todos los colombianos, como quiera que la seguridad es un concepto colectivo, que la seguridad es de todos, como bien lo dice el Ministerio de Defensa. También se tomaron medidas para buscar la extinción de bienes de estos delincuentes, la persecución a todas sus fuentes de financiamiento y el empleo de todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Y vamos concretamente a los hechos. La persona que realizó el atentado, el autor material, es el señor José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho o Kiko. Yo tengo una presentación para que ustedes la puedan ver y la voy narrando. ¿Cuál es el prontuario de esa persona? Estas son las fotos de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho o Kiko. Se ha podido establecer que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. Nació en Puerto Boyacá en 1962 y desde 1994, es decir, hace más de 25 años o 25 años, se desempeñó como miliciano del ELN. Estuvo como cabecilla de este grupo delictivo en varias oportunidades, en algunos frentes, y claramente hizo parte del Frente Domingo Laín Sáenz. Posteriormente, en 2003, se convirtió en cabecilla explosivista e instructor del Frente Adonai Ardila del ELN. En 2011, continuó siendo instructor de cursos de especialistas en Fortuna, Arauca, con desplazamientos desde esa época a Venezuela, a enseñar a miembros del ELN que estuvieran en ese país y a otras personas, enseñarles el manejo de explosivos. En 2012 aparece en el orden de frente de batalla del Domingo Laín como enlace directo de alias Culebro Viejo, cabecilla de la estructura. Posteriormente, adelante por favor, en 2013 es responsable del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y se conoció en 2014 esta información, que es clara y que ustedes la pueden ver desplazándose a diferentes estructuras delictivas. También fue persona de confianza de Granobles y tuvo una relación estrecha con él como parte de su seguridad. Quiere decir que de una u otra manera ha tenido una relación con el COES. Y en 2015 también esta persona buscó, a partir de ese momento, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en 3 oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC que querían acogerse a un proceso de paz. O sea que aquí tenemos que explicarle claramente al país que él no hizo parte de las extintas FARC, no hizo parte, solo intentó con los frentes 10 y 45 de incluirse en esta lista, situación que fue rechazada.
Aquí tenemos toda la investigación que desarrolló en el día de ayer la Fiscalía General de la Nación, conjuntamente con todas las entidades que además participan. Aquí están claramente expresadas, mostradas las fotografías en diferentes etapas de su vida y cómo fueron sus relacionamientos con otras personas, asunto que explicará en mayor detalle el señor fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, cuya colaboración, señor fiscal, yo se lo quiero agradecer en nombre de todo el gobierno nacional y hacerlo así públicamente. De su dedicación ayer desde muy tempranas horas, cuando nosotros llegamos a la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, y usted allí nos acompañó hasta altas horas de la noche aquí en la Casa de Nariño. Esos detalles los explicará y a continuación les voy a mostrar la línea de tiempo del carro. Fue investigado desde el mismo momento en que se compra el vehículo en el año 2003. Tuvo algunos propietarios, gente de bien que ya fue investigada, cuyos nombres obviamente han sido emitidos, pero nosotros podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018. Es el perfeccionamiento de una compraventa. Y tenemos información que la compraventa se realizó antes, posiblemente 2 o 3 meses de anticipación. Simplemente esa tradición del vehículo se vino a perfeccionar algunos meses después. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo anterior quiere decir que esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses. Y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales. Porque el autor material, que ya fue plenamente identificado, además dactilarmente en su mano izquierda, que era la única que tenía, fue plenamente identificado, decía, pero esto tiene especial importancia en cuanto a la autoría intelectual de este atentado que, como ya dije, nos tiene con el corazón arrugado. Adelante, por favor. Este es el video, un render de lo que pasó con el vehículo. Quiero explicar la línea superior en la autopista sur. Ahí ingresa a... Aquí está ingresando a la Escuela General Santander y quiero dar ahí unas circunstancias de modo, porque de tiempo y lugar ya son conocidas. Esta persona aprovecha la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga, para entrar camiones pesados y algunos otros elementos, y aprovecha la sacada de unas motos y a toda velocidad ingresa a la Escuela de Cadetes, sin respetar a los guardias de seguridad, quienes inmediatamente frente al hecho comienzan a avisar a los demás guardias que hay dentro de toda la institución. Aquí no hubo perros, como se dijo, ningún perro fue muerto. El único perro que había que puede detectar explosivos estaba en la puerta principal de la Escuela General Santander. El vehículo continúa su curso, por favor. Adelante. Un poco más atrás, por favor. Devolvámonos al momento en que el vehículo ingresa. Aquí el vehículo va ingresando. Adelante, devolverlo un poquito. Adelante, atrás, mejor dicho. Aquí ingresa bruscamente. Adelante, continúen. Es detectado por esas personas. Adelante, esta es la persona que ingresa.
Estas son las personas que reportan en el momento en que el vehículo está ingresando. Ahí lo están viendo ustedes. Continúen con la... Llega aquí. Dale. Llega aquí, baja por este lado, llega hasta aquí. Aquí es abordado por un oficial de seguridad que ya estaba notificado por radio. Y le pregunta, aquí está el oficial, una gotica atrás. Aquí está el oficial inquiriéndolo. Y en ese momento él echa reversa, se devuelve aquí y aquí es donde el vehículo explota. Frente a un dormitorio primordialmente de mujeres que tiene la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, con las consecuencias que ya todos conocemos. El gobierno manifiesta una especial preocupación por algunas redes sociales que pertenecen a grupos delictivos y que están siendo consultadas por ciudadanos y que eventualmente son unas transmisoras de una información a todas luces ilegal, claro está, y que requerirán pues al menos de nuestra acción en los próximos días para que ese tipo de cosas no se continúen presentando. Yo diría que hasta aquí mi presentación y le daría la palabra al señor Fiscal General de la Nación para que explique lo que a él atañe, habida consideración que la investigación continúa y él es la persona que más sabe qué es lo que se puede difundir y qué es lo que no. Señor Fiscal. Muy buenos días. Ante todo, la expresión solidaria de la Fiscalía General de la Nación para con las familias de las personas fallecidas, nuestros servidores públicos, para los extranjeros e igualmente nuestra solidaridad con todas las personas que fueron heridas en el acto terrorista del día de ayer. Nuestra solidaridad con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública. Vamos a presentar los resultados de la investigación que han dado lugar a decisiones de naturaleza judicial. En primer lugar, los ejes de la investigación se desarrollaron a partir de la identificación del vehículo. Este vehículo, tenemos videos para ver el trazo de su movimiento por la ciudad y a esta hora podemos advertir que las cámaras que hemos consultado con la Policía Nacional, que ha hecho un trabajo de policía judicial maravilloso, enorme, registran este vehículo en la avenida Villavicencio de las 9:11 del día de ayer. Y presentamos esta línea de tiempo del vehículo que a las 9:25 se estaciona a nivel de la estación de Transmilenio de Venecia. Allí desciende del vehículo una persona hacia las 9:24. Posteriormente ingresa a la Escuela de Policía General Santander por la autopista del Sur y luego hace el recorrido que ha mencionado el señor ministro de la Defensa hasta dar lugar al acto terrorista a las 9:32. Requerimos la cooperación de la ciudadanía para que nos ayude a identificar, a completar el trazo, porque necesitamos saber de dónde salió el vehículo. Seguimos trabajando con las cámaras públicas y privadas, pero sería muy importante que la ciudadanía nos ayude a identificar desde el momento en que salió
ya con los explosivos, para establecer elementos complementarios de la investigación judicial. Al conocer cuál era el carro, identificado, como lo dijimos, de manera muy temprana en el día de ayer, como una camioneta Nissan Patrol modelo 1993, e identificando sus placas, pudimos inmediatamente establecer quién era el propietario del vehículo en el RUT. Y esto fue lo que nos condujo inmediatamente al nombre del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Identificando el propietario, y esto es muy importante porque desafortunadamente muchas especulaciones, porque la policía, la fuerza pública y la fiscalía actúan hoy de manera temprana y rápida en el esclarecimiento de los hechos, a muchos ciudadanos, no sabemos con qué propósito, les pareció altamente sospechoso que identificáramos tan rápidamente al autor del hecho. ¿Qué ocurrió? Identificamos al autor, al propietario, obtuvimos inmediatamente una fotografía del señor José Aldemar Rojas Rodríguez y eso nos permitió inmediatamente judicializar 3 testimonios del personal de guarda de la Escuela de Policía General Santander, quienes con la foto en la mano identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela. Eso fue lo que nos permitió tan rápidamente advertir quién era el autor material de este delito. Seguimos. Este vehículo se le hizo el trazo jurídico de la adquisición y debo decir que desde el 17 de febrero del 2017 se adquirió por el señor Mauricio Mosquera León Arias, alias Macancán, quien ha sido judicializado por rebelión, concierto para delinquir con fines terroristas y terrorismo. Es decir, desde el año 2017 el vehículo fue adquirido por un terrorista vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Se hizo un traspaso el 21 de noviembre del año 2017 en el municipio de Bello y finalmente fue adquirido el pasado 20 de abril del año pasado por el señor José Aldemar Rojas, como lo ha anunciado el señor ministro de la Defensa. Asimismo, en el trazo que se hizo con una acción muy diligente del Grupo de Automotores de la Policía Nacional, la DIJÍN y el CTI, se estableció que el vehículo había estado en revisión técnico-mecánica, como lo anunciamos también de manera muy temprana en la mañana de ayer, en el departamento de Arauca, departamento donde tiene una presencia consolidada en algunas zonas el Ejército de Liberación Nacional, y eso nos permitió inmediatamente hacerle unos seguimientos adicionales a nivel nacional a partir de los peajes, de las cámaras en peajes, y hemos logrado, por ejemplo, establecer que el 24 de noviembre del año 2018 el vehículo estuvo en la vía Barranca de Upía en el Meta. ¿Quién es el autor material? Ya lo ha dicho el señor ministro de la Defensa. Logramos identificarlo a partir del testimonio de los auxiliares de policía ayer mismo en la mañana. Aquí está la foto de las personas que tuvieron contacto visual con el autor material del delito. Seguimos. El señor José Aldemar Rojas Rodríguez, desde el punto de vista judicial, además de las informaciones de inteligencia muy completas del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, desde el punto de vista judicial nos permite afirmar apodícticamente que era miembro del Ejército de Liberación Nacional y tenemos documentos judicializados que así lo acreditan en varios dispositivos que aquí damos a conocer a la opinión pública nacional. Seguimos.
Igualmente ha sido mencionado como miembro del Ejército de Liberación Nacional con su apelativo de alias Mocho o alias Kiko en varios documentos, entrevistas y algunas de ellas que realizamos en la noche de ayer en Tauramena, en Saravena y en Cúcuta, todo lo cual lleva judicialmente a establecer que el autor material de este acto terrorista es miembro del Ejército de Liberación Nacional. Seguimos. Es muy importante para los fines de la identificación decir que, de acuerdo con el registro civil, ustedes lo tienen presente, dada su limitación física, había perdido la mano derecha. En el registro civil, a diferencia de la mayoría de los colombianos, solamente hay registro de 5 huellas de los dedos que corresponden a la mano izquierda. Y como una de las características del registro civil, una señal particular tiene amputación de la mano derecha. Seguimos. La mano izquierda del autor de este crimen fue ubicada en el campo de paradas en la tarde de ayer de la Escuela de Policía General Santander e inmediatamente se hizo una necrodactilia que permitió establecer técnicamente, por la comparación de las huellas de esa mano con los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que correspondían justamente al autor de este crimen. El delito se cometió a las 9:32 e inmediatamente entramos en comunicación con el señor presidente de la República, quien estuvo al frente de todo este operativo y de la coordinación de toda esta actividad, con el señor director de la Policía Nacional y con el alto mando de las fuerzas militares, y pudimos compartir con ellos información técnica, audios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, que a las 10:13 permiten advertir que el señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por medio telefónico, reconoce coparticipación en grado de autor en el delito, en el acto terrorista que se cometió en el día de ayer. Y eso nos condujo inmediatamente a realizar todas las actividades de policía judicial, las triangulaciones para dar con el paradero de este criminal, y anoche, luego de obtener la orden de captura por parte de un juez de garantías de la ciudad de Bogotá, hacia las 2:30 de la mañana, luego de practicar unos allanamientos, capturamos al señor Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien, de acuerdo con las evidencias técnicas que reposan en el sistema Esperanza de la Fiscalía General de la Nación, reconoce participación en el acto terrorista que ocurrió en la Escuela de Policía General Santander. En el allanamiento incautamos el celular, un manual del combatiente, primera fase de instrucción, que ustedes lo ven allí con el número 7, encontramos uniformes, overoles, y en el día de hoy la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de homicidio agravado y terrorismo. Será presentado ante el juez de garantías en la ciudad de Bogotá. Este resumen que hemos hecho permite demostrar que todo el Estado colombiano, actuando coordinadamente, y la justicia, por supuesto, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, estamos preparados para confrontar con la Constitución y las leyes en la mano a todos aquellos que intenten acechar la seguridad nacional y quieran y pretendan imponer la fuerza del terrorismo. Como bien lo ha dicho el señor ministro de la Defensa,
En menos de 24 horas hemos esclarecido totalmente la autoría material del delito y nuestros fiscales avanzan en las imputaciones de los determinadores y autores intelectuales. Debo decir sin eufemismos, de manera categórica y determinante, que la Fiscalía imputará responsabilidad a título de determinadores, autores intelectuales, por responsabilidad por línea de mando a los miembros del COSE del Ejército de Liberación Nacional. Gracias. Yo tengo que aclarar, en la presentación hubo un lapsus. La persona con la cual se relacionaba hizo parte de su seguridad es Gavino. Quiero decirles que la Policía Nacional está de luto. Nos han herido profundamente en el corazón, pero no han podido diezmar nuestra devoción por el servicio y por la patria. En primera instancia quiero presentar mis condolencias, mi pésame a cada una de las familias de nuestros alumnos que fallecieron el día de ayer y que fueron afectados con este vil acto terrorista. Decirles que estos jóvenes, casi niños, desarmados en un centro de formación y de instrucción, fueron víctimas del más vil atentado que repudiamos completamente. Pero esto no quiere decir que hayamos perdido ni nuestra cabeza ni nuestra capacidad investigativa. Agradezco también a los millones de personas, colombianos y extranjeros, que se han unido a este sentimiento de dolor y que se han solidarizado y abrazado a todos nosotros en busca de que rápidamente se encuentren los responsables de este atentado terrorista y asimismo que nos puedan brindar información para complementar la actividad investigativa adelantada hasta el momento y llegar rápidamente a los autores intelectuales. Tan pronto conocimos el hecho y teniendo en cuenta que me encontraba con el señor ministro de Defensa, como ya lo mencionó, en la ciudad de Quibdó, activamos el protocolo del más alto nivel que tiene la Policía Nacional. Activamos la sala de crisis de carácter nacional. Dispuse que el subdirector general de la policía se trasladara al lugar de los hechos, a la Escuela General Santander, teniendo previamente varias precauciones. La primera, ordené que todas las capacidades antiexplosivas del país se volcaran a las calles para verificar y revisar que no tuviésemos otra novedad diferente a la ya conocida y que actuáramos con contundencia para preservar la integridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos de Colombia. Hacer una verificación en el lugar de los hechos, procurando advertir que no existieran allí nuevos elementos materiales que causaran destrozo o escozor a nuestros policías. Hacer la preservación del lugar de los hechos, que en un momento de conmoción a veces no es tan sencillo, porque muchos quieren ayudar, pero no conocen los protocolos y los procedimientos, sobre todo cuando pesa mucho el dolor humano. Dispuse inmediatamente a activar los protocolos y los procedimientos para evacuación de heridos. Y debo reconocer y agradecer a todas las autoridades de ayuda y de socorro que actuaron de manera inmediata y nos soportaron, y con el señor alcalde de la ciudad de Bogotá, quien puso a disposición nuestra todas sus capacidades, con el fin de trasladar a los heridos. Dispuse dejar completamente libre el Hospital Central de la Policía Nacional para que atendieran a las personas que necesitaban atención médica. Pedimos
que todos los alumnos de la Escuela General Santander, alejados del lugar de la conmoción, se ubicaran particularmente en una zona que les garantizara seguridad. Como habitualmente, los alumnos de la escuela no tienen sus celulares en la mano, o la mayoría de ellos no lo hacen, dispuse que se les facilitara unos celulares para que empezaran a comunicarse con sus familias y les dieran tranquilidad, para evitar que deambularan por la escuela y seguramente en su desespero pudiesen maltratar el lugar de los hechos. Le enviamos inmediatamente un apoyo psicosocial. Monseñor Suescún nos acompañó en este propósito, llevándole este buen mensaje de nuestra Iglesia y presentando una colaboración con nuestros psicólogos y personas expertas en el manejo de la conmoción y la atención oportuna a nuestros cadetes. En horas de la tarde dispuse que todos los alumnos, verificada que tuviesen comunicación con sus seres queridos, pudiesen recoger sus elementos y partir hacia sus hogares. En primera instancia, para que tuviesen un espacio de recuperación, recomendado por supuesto con nuestro grupo interdisciplinario. Y segundo, porque la escuela en su estructura quedó afectada, ordenando también hacer una valoración el día de hoy, con técnicos, arquitectos, ingenieros, que nos puedan valorar los daños materiales que tenemos en el momento. Dispuse que se desplazaran las capacidades de la Dirección de Sanidad y de Talento Humano y me ubicaran no solamente personas expertas en el manejo de heridos, sino un oficial y médicos que nos ayudaran en cada una de las clínicas y hospitales. Primero, para conocer el listado de las personas que habían sido trasladadas. Segundo, para obtener una comunicación inmediata con sus familias. Tercero, para hacer una valoración de ellas. Y cuarto, para saber quiénes necesitaban oportunamente un traslado hacia otros lugares que fuera de mayor complejidad. Y para ello ubicamos un helicóptero que tiene la capacidad de SAR, es decir, de rescate inmediato para el traslado oportuno de nuestros heridos. Advertimos que ingresaron a los hospitales y las clínicas de Bogotá 68 personas. De esas 68 personas heridas, porque ingresaron 3 más que fallecieron en estos centros asistenciales. De esas 68 personas, 3 eran menores de edad. Una de ellas, una niña de 3 años. Todos hijos de nuestros policías, que también recorren nuestra Escuela General Santander, porque en este lugar tenemos viviendas fiscales. El día de hoy solamente contamos con 9 personas, 4 en el Hospital Central, 2 en el Tunal, 1 en el Hospital Militar, que es un oficial, un capitán, que en la tarde de ayer, después de ocurridos los hechos, manifestó que sentía sus dolencias y lo tenemos allá en valoración. 1 en el Olaya y 1 en la Santa Fe. El resto de personas que ingresaron a los hospitales, incluyendo los menores de edad, 59, se encuentran en sus hogares. De estas 9 personas tenemos 2 en estado delicado. 2 que han estado en cuidados intensivos en la UCI y tenemos 3 más en cirugía. Hemos convocado a las familias y hemos ubicado un recinto especial para ellos, para que tengan nuestro acompañamiento y que sepan que la Policía Nacional está con todas sus familias. De igual manera, hicimos una transversalidad en los listados de las personas que están en la escuela, de los heridos, la valoración porque hay personas particulares visitando el instituto, de las personas que trabajan en el campo administrativo. Lo que sí pudimos advertir es que al hacer este listado encontramos 20 personas inicialmente desaparecidas, que hoy en día podemos decir que son 20 alumnos fallecidos. 21 cadáveres podrían ser encontrados, no así todos los cuerpos, teniendo en cuenta el resultado y el impacto que produce una explosión de este talante. De ellos, hay 4 que han sido plenamente identificados.
El primero de ellos, una cadete de Ecuador, Erika Chica Vallejo, porque la indumentaria y los elementos que portaba nos dieron a nosotros la posibilidad de tener certeza de que era ella. En la tarde de ayer tuve la posibilidad de hablar con mi general, director de la Policía de Ecuador, que nos presentó también nuestras condolencias y asimismo nos unimos a él en el dolor por la pérdida de un hermano policía ecuatoriano. Tenemos identificado las 3 personas que fallecieron en los hospitales. El cadete Maquilón Martínez Cristian Camilo de Chigorodó, el cadete Prada Riaño Steven Ronaldo de Ibagué, el cadete Muñoz Parra Iván René de Barichara, Santander. Era muy importante para nosotros no dar información con incertidumbre. Por eso esperé puntualmente para poder entregarles a ustedes los datos de las personas, la cantidad de personas ingresadas a los centros asistenciales. Pero asimismo, pedimos que todas estas familias se convocaran en la Escuela General Santander con un acompañamiento y les solicitamos, por intermedio de los técnicos de medicina legal, con la quiesencia del señor Fiscal General de la Nación, para que empezaran a tomar las pruebas de ADN. Porque debemos entregarlos con la certidumbre que sean los cuerpos de sus familiares para poder cumplir los actos protocolarios y las honras fúnebres. Ya tenemos 13 pruebas en este momento adoptadas. De los 20 fallecidos, 19 personas, familiares y acudientes, ya han estado en la Escuela General Santander con nosotros. Solamente falta el padre de uno de estos cadetes que por la distancia del lugar donde residía apenas se está trasladando. La Policía Nacional tiene a disposición de ellos todas nuestras capacidades. He pedido que los trasladen, que los ubiquen, que los acompañen y sobre todo en este momento de dolor que hagamos todas las actuaciones protocolarias para poder entregarlos y garantizar que les demos una despedida completamente honorable. Decirles que después de esta crisis, pero simultáneamente con la integración que tuvimos en capacidades de inteligencia, con nuestras fuerzas militares, con nuestras capacidades investigativas y con la Fiscalía General de la Nación, activamos todos nuestros esfuerzos para iniciar la investigación, examinar puntualmente qué ocurrió dentro de la escuela y empezar en un retroceso qué sucedió previo a los hechos, la actividad investigativa que ha sido informada propia y oportunamente con el señor Fiscal General de la Nación. Queremos decirle, no solamente a nuestros policías, sino a toda Colombia, que la orden de mis hombres es trabajar incesantemente, porque estos resultados no solamente son una obligación de la Policía Nacional, son una respuesta de honor por este grave y atroz y vil crimen cometido contra mis policías. Sentimos un profundo dolor, pero seguimos pensando todos los días, porque además de activar todas estas capacidades, seguimos trabajando en otros ámbitos. La policía no va a parar, la policía no va a ceder y la policía va a ser contundente, que cualquiera que crea que puede maltratarnos a nosotros y a la ciudadanía en general con actos terroristas tendrá que pagar y purgar sus penas. Lo haremos dentro de los protocolos establecidos, dentro de la normatividad vigente, pero con celeridad y dedicación. Espero estar esta tarde reunido con nuestros hombres y mujeres que están en los hospitales y asimismo visitar a las familias que en este momento necesitan de nuestro apoyo. 3 cadetes más de la República Hermana de Panamá también fueron afectados. Fueron atendidos en los centros asistenciales, pero ya se encuentran en este momento por fuera de ellos y acompañándolo con los seres queridos. Finalmente, pido a ustedes y a todo Colombia que sigamos unidos contra estos propósitos viles y execrables, porque
Cuando nosotros actuamos con contundencia, entenderán los criminales que no hay espacio para sus actividades ilícitas y mucho menos para tratar de enfrentar su contundencia. Muy buenos días para todos ustedes, para el país entero. En nombre del señor presidente de la República y de todo el gobierno de Colombia, lamentamos la muerte de estos patriotas, de también las personas que visitaban una escuela de estudio, como lo decía el general Ateortúa y el señor ministro de Defensa. Esta es una escuela de estudio y por tanto no hay ninguna justificación jurídica de acuerdo con la legislación nacional ni internacional para la comisión de este hecho deplorable y execrable. El señor presidente de la República, desde el discurso de su posesión el 7 de agosto, dio un mes para la evaluación del proceso de paz que venía desarrollando el gobierno anterior con el ELN durante 17 meses. Primer resultado de esa evaluación fue muy negativo porque identificamos junto con el Ministerio de Defensa y todos los organismos de seguridad y de justicia de este país que se habían cometido más de 400 actos contra la ley, actos de terrorismo, actos de violación de todos los derechos de los colombianos y habían sido asesinados por parte del ELN más de 100 personas. Con posterioridad a eso, el señor presidente de la República estableció, como todo el país conoce, unos mínimos, unas líneas rojas que hoy permanecen y quiero ser absolutamente claro en esta declaración. El señor presidente ha dicho con claridad que no habrá ningún espacio de diálogo con el ELN hasta cuando no entregue todos los secuestrados. Y lo quiero decir hoy a Colombia y al mundo, hasta cuando no renuncie definitivamente a ese delito que todos los colombianos y todos los miembros de la comunidad internacional rechazan rotundamente. También ha dicho con claridad el señor presidente que no habrá ningún espacio de diálogo si continúa este grupo armado con los actos criminales. Y hoy estamos lamentando este acto criminal que ha sido descrito por las autoridades judiciales y las autoridades del poder militar, policivo y ejecutivo de este país. Frente al terrorismo, el presidente Duque y su gobierno no vamos a ceder y no vamos a negociar. Y en este momento quiero mencionar que durante el periodo de gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, el ELN ha secuestrado 9 personas que se suman a las personas que históricamente habían sido secuestradas por ese grupo. El día 8 de agosto, el ELN secuestró 3 soldados de la patria en Arauca. Posteriormente, en septiembre, secuestró a la señora Diana María Toro en Amagá, que hoy se encuentra en poder de ese grupo. También había secuestrado a una niña menor de edad en el Chocó, que fue reconocido ese secuestro por alias Uriel, que está en la estructura del bloque noroccidental liderada por alias Fabián. Posteriormente, secuestró al cabo Ángel Mauricio Acevedo, quien en este momento está privado de su libertad y, como ustedes saben y lo anunció públicamente el presidente de la República, también hay 3 secuestrados de una aeronave, un helicóptero, que fue derribado por esa guerrilla y mantiene privados de la libertad 3 personas. A esto se suman 33 voladuras del oleoducto Caño Limón Coveñas, primera de ellas el día 11 de agosto, a pocos días de la toma de posesión, y son 5 atentados contra el oleoducto en lo que va de este año 2019. 89 atentados en total contra el oleoducto en el año 2018. 16 personas secuestradas, de las cuales el ELN no ha tenido la dignidad y el respeto con las familias de ellos
de dar información sobre lo que está pasando con ellos. Por eso, el Gobierno Nacional le ha pedido a Luz Marina Monzón, quien es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, institución de la rama judicial creada por los acuerdos de paz, para que haga seguimiento a estas personas, porque hay que hacer claridad. Cuando se secuestra a una persona, la legislación nacional e internacional la considera como un desaparecido. También es un desaparecido aquella persona que está secuestrada. Y por eso ni Colombia ni el mundo pueden perdonar el secuestro. Y el ELN tiene que entregar a todas estas personas inmediatamente. Eso no tiene perdón en el siglo de los derechos, en el siglo de las libertades. Es muy importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el Gobierno Nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. El señor presidente, después de que nos reunamos con él para conversar sobre los detalles que hoy se presentan al país y sobre otros detalles que le vamos a expresar al señor presidente, hará un anuncio sobre la decisión del Gobierno Nacional frente a ese grupo armado organizado que con sus actos de dolor, con sus actos de violación a todos los derechos, ha llenado de sombras y de sangre la historia de este país. Ministro. Muchísimas gracias. Ministro, ¿le parece bien si abrimos el espacio? Sí, pero quiero anunciar que a partir de las 9 de la mañana y antes del pronunciamiento del señor presidente de la República, se reunirá, claro está, con su presencia y presidencia el Consejo Nacional de Seguridad. Quiero anunciarle eso también a los colombianos. Bueno, colegas, inicia Yamit Rojas de Cable Noticias, se prepara Juan Pablo López de RCN Televisión. Hay un micrófono dispuesto, les recordamos que estamos en este momento... Parte de la conferencia de prensa de parte de las autoridades de Colombia a esta hora han dicho es un acto terrorista que ha sido cometido por el ELN. Quien encabeza esta conferencia es el ministro de Defensa colombiano. Ha confirmado que este grupo cometió el atentado con coche bomba el día de ayer en una escuela de cadetes que deja hasta el momento 21 personas muertas. Dentro de los muertos hay una niña de 3 años que era hija de un policía. Estaba justamente en uno de los patios donde sucedió esta explosión. El ministro asegura que los colombianos están el día de hoy, cuando se cumplen 3 días de luto, empezando el día de hoy, decretados por el presidente Iván Duque, están con el corazón arrugado. Anunció también que hay una persecución a las fuentes de financiamiento de los terroristas del ELN. La persona que realizó el atentado ha sido identificado como José Adelmar Rojas Rodríguez, alias El Mocho o Kiko. Ahí lo vemos en pantalla. Esto fue presentado por el ministro de Defensa colombiano, un explosivista, han dicho, de este grupo terrorista. Perdió su mano derecha, pertenecía a las milicias del ELN hace aproximadamente 20 años, un grupo criminal que sigue ejecutando actos terroristas y secuestro también en Colombia. Luego, en esta rueda de prensa fue el turno del fiscal general, que habló de los procedimientos en las investigaciones que dijo seguían en curso y que se van a seguir desarrollando en los próximos días. Hay dolor, hay repudio en Colombia, en Latinoamérica, tras este atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía, General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, Colombia, que ocurrió el día de ayer. Repetimos, 21 personas perdieron la vida. Esta es la cifra que se contabiliza hasta el momento. Y también habló el alto comisionado para la paz de Colombia. Él dijo que el gobierno de Iván Duque no va a dialogar con este grupo que sigue ejerciendo actos terroristas. Pero ya tenemos
Imágenes de lo que fue el día de ayer, la conmoción que se generó en Colombia, particularmente en Bogotá, con lo sucedido tras la explosión de este coche bomba. Estas son imágenes en vivo y en directo de la escuela donde sucedieron los hechos el día de ayer. Aquí en NTN 24, a esta hora nos acompaña el ex viceministro de Defensa de Colombia, Alejandro Arbeláez. Gracias por estar con nosotros, señor Arbeláez. Rudo, a usted y a los televidentes muy buenos días y un saludo muy especial para todos los miembros de la Policía Nacional. Hoy amanecimos todos entristecidos, pero también con mayor carácter para sortear esta situación y hacer de Colombia ese territorio de paz que todos siempre queremos. Así es, como usted lo dice, viceministro, un hecho realmente repudiable, lamentable, dado en contra de la policía. Y este atentado, que vale la pena aclarar y recalcar, no desmerece para nada y en lo absoluto ni es más relevante y doloroso que otros atentados que ocurren en otras zonas en Colombia. Pero sí, viceministro, llamó la atención porque fue en la capital un hecho así que no se había registrado hace algunos años, ataque con un coche bomba y de esta magnitud. Partiendo de esto, ¿se deben prender las luces intensas nuevamente en todo el país? Claro que sí, sin generar justamente mayor clima de zozobra, que es lo que pretende el terrorismo. A ver, este es un hecho que tiene unas características adicionales, como usted bien lo señala, y es por un lado la magnitud, por el número de víctimas, 21 muertos, casi 70 heridos, el que se realice en el corazón académico de la Policía Nacional, como en la Escuela de Formación de Oficiales General Santander, pero también el hecho de que sea un carro bomba. ¿Por qué? Porque para la elaboración de un carro bomba se requiere toda una estructura. Esto no es el concepto del lobo solitario o aquel terrorista resentido que de manera independiente emprende una acción de este tipo. No, aquí hay toda una estructura criminal. Ya por fin, a raíz de lo que se nos comunica en esta rueda de prensa, se clarifica que el Ejército de Liberación Nacional, ese grupo terrorista, el ELN, está tras este atentado y eso implica entonces toda una logística. Hoy hay capacidad por parte de este grupo de ensamblar autos bomba y colocarlos para que se detonen. ¿Qué se requiere entonces? Primero, inmensa colaboración ciudadana para rodear a sus autoridades, no solamente desde el punto de vista de la solidaridad, sino también de la participación eficaz para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Segundo, es clave, y se decía en la rueda de prensa, la captura de uno de los autores materiales, el señor Carvajal. Se decía que 8 minutos antes de que detonara el carro bomba, lo decía tal vez el ministro de Defensa, un individuo se bajó de este carro y fue el conductor el que ingresó el auto a la instalación policial. Ese individuo que se bajó 8 minutos antes fue capturado vivo, por supuesto, y tiene toda una mina de información para poder avanzar en la desarticulación de esta red terrorista que hoy opera en Bogotá. Ya hay claridad en qué fue lo que pasó. Ahora viene el análisis de qué puede suceder hacia adelante, desde el punto de vista político de los colombianos. Justamente, viceministro, estamos hablando, y como usted bien lo ha señalado, un país en donde se ha firmado un proceso de paz con FARC, para citarlo, un país donde hace tiempo no se veía un atentado con carro bomba, una cosa que fue estructurada con muchos días de antelación, quizás meses. El ELN, el día de ayer, ha dado una declaración contundente de que no hay una vocación de acuerdos de paz, que al contrario, están en pie de guerra y han demostrado capacidad de hacer un daño irreparable como lo sucedido, ¿no? ¿Cuál, a su criterio, es el paso siguiente que debe dar el actual gobierno de Iván Duque en este sentido con el ELN, este grupo que sigue ejecutando actos criminales, mantiene a secuestrados y con quien se inició un acercamiento en el gobierno de Juan Manuel Santos? Es que el problema con el proceso de negociación con FARC es que dejó mal ejemplo. ¿En qué sentido? Que justamente las FARC, hoy desmovilizadas, hoy reincorporadas a la vida política y civil del país, negoció a partir de la violencia, es decir, se fortaleció con actos violentos para poder negociar mejor en la mesa. Eso ya es historia, pero lo que no puede ser historia son las lecciones aprendidas, las lecciones que arroja ese proceso de negociación con FARC. Actualmente, desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Santos, usted bien lo decían, hace 19 meses se estaba negociando con el ELN. Listo, entonces lo primero es una definición política de si se negocia o no se negocia con el terrorismo. Ya lo ha dicho el alto comisionado para la paz en esta rueda de prensa, con el terrorismo no se negocia.
Ese es un primer punto, una posición política por parte del gobierno. Pero entonces, frente a esa posición política, ¿qué se sigue? Tenemos un ELN envalentonado y con capacidad de hacer daño. Además, fortalecido porque comenzó a llenar los espacios que la FARC dejó. Las rentas ilegales, parte del narcotráfico y parte de las rentas derivadas de la extracción de hidrocarburos, hoy las capitaliza el ELN. Entonces tenemos un grupo terrorista creciente. ¿Cómo se enfrenta a eso? Pues obviamente con toda la contundencia del Estado, dentro del marco constitucional, con una gran coordinación interinstitucional. ¿Cómo se combate el terrorismo cuando se toma la decisión valiente de enfrentarlo? Se combate primero con inteligencia. Esto no se trata de cazar pulgas con tanques de guerra. Esto requiere filigrana de inteligencia. Entonces, las agencias de inteligencia en una cooperación absoluta. Segundo, esa inteligencia tiene que ser objeto de judicialización, porque si no se queda en información, pero no se permite aprehender al individuo y llevarlo a la cárcel. Entonces se requiere inteligencia, se requiere un buen proceso de judicialización por parte de la Fiscalía y se requiere una aplicación estricta de la legislación antiterrorista por parte de los jueces. Cosas que uno no entiende, y lo digo no en el sentido de criticar, sino de que aprendamos las lecciones. Si el autor material, el señor que estalló, fue quien compró el vehículo y se tenía plenamente identificado que era un terrorista desde hace décadas, ¿cómo es posible que a una persona que esté identificada como terrorista se le permita adquirir un vehículo a su propio nombre? Entonces, esas son las cosas de inteligencia que hay que comenzar a afinar, que hay que comenzar a judicializar y luego que la justicia obre para que estos individuos sean retirados de circulación. Reitero, la captura vivo de este señor Carvajal es una mina de oro para poder desarticular esta estructura terrorista que hoy opera en la capital de la República. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros el ex viceministro de Defensa de Colombia, Alejandro Arbeláez, una investigación que continúa, que se mantiene en curso, según lo ha dicho el fiscal general de la Nación hace pocos minutos, una rueda de prensa que hizo en conjunto con autoridades de la policía y también el ministro de Defensa. Gracias por estar con nosotros, señor Arbeláez. Un buen día para usted, un buen viernes. Para ustedes también. Aquí hacemos una pausa en NTN 24. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas de interés internacional, las consecuencias que se registran hasta el momento por el cierre parcial de gobierno de Estados Unidos. Hoy se cumplen ya 28 días de este cierre parcial. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a ver inmediatamente qué nos trae la agenda informativa de Estados Unidos. Empezamos en la capital estadounidense, donde ya está Emiliana Molina lista con el reporte. Y vamos a hablar justo lo que sucede en Washington cuando ya se cumplen estos 28 días del cierre parcial del gobierno. El presidente Donald Trump ha instruido a su ex abogado personal, a Michael Cohen, a que mintiera al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de situar en Moscú una torre Trump. Según los medios locales, una revelación que alarmó a varios legisladores demócratas da cuenta de esto. Emiliana, adelante con este reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Según dos funcionarios estadounidenses implicados en una investigación relacionada con Cohen y que hablaron con el medio BuzzFeed, el ex abogado de Trump le ha dicho al equipo de Mueller que después de las elecciones de 2016, el ahora presidente le pidió que mintiera y dijese que las negociaciones con Rusia habían acabado meses antes. De acuerdo con esas fuentes, Trump también apoyó un plan diseñado por Cohen para visitar Rusia durante la campaña presidencial del magnate con el fin de reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin e impulsar las negociaciones sobre el proyecto inmobiliario. La noticia está causando conmoción en el Congreso. La acusación de que el presidente de Estados Unidos podría haber forzado un perjurio ante nuestro comité con el fin de coartar la investigación y encubrir sus negocios con Rusia es una de las más serias que se han hecho hasta ahora. Si el artículo de BuzzFeed es cierto, el presidente Trump debe renunciar o ser sometido a un juicio político.
Michael Cohen fue condenado en diciembre a 3 años de cárcel por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, como el de mentir al Congreso sobre el proyecto de la Torre Trump en Moscú. El equipo de Mueller concluyó que Trump había instruido a Cohen a que mintiese al Congreso tras entrevistar a testigos de la organización Trump, revisar correos electrónicos y otros documentos de la compañía. Fue ahí cuando Cohen reconoció que el ahora presidente le había pedido mentir. El ex abogado tiene previsto testificar el próximo 7 de febrero ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja de Estados Unidos en relación con la trama rusa. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a hablar ahora de estas 800.000 personas de escasos recursos que dejarían de recibir asistencia pública en caso de que continúe este cierre parcial de la Administración Pública de Estados Unidos. La Alcaldía de Nueva York advierte que los más vulnerables van a llevar la peor parte si continúa este cierre. Información en directo con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. La alcaldía de la ciudad de Nueva York ha revisado sus cuentas y ha entregado su primera evaluación sobre el impacto del cierre de la administración pública de los Estados Unidos, en particular para una serie de programas de asistencia que pueden proteger a miles de personas en la Gran Manzana por cuenta de la distribución de recursos concedidos por el gobierno de la Unión Americana. Si sigue extendiéndose el cierre parcial de la administración pública, a partir del próximo mes de marzo, la ciudad de Nueva York no podrá garantizar, por ejemplo, la asistencia alimentaria para 1.6 millones de personas que la reciben actualmente. Tampoco subsidios de vivienda para 280.000 residentes de la ciudad, y adicionalmente estima el gobierno de la ciudad de Nueva York que cada mes que continúe el cierre parcial de la administración pública, Nueva York dejará de recibir $500,000 en dineros actualmente atribuidos a esta región de los Estados Unidos. Justamente por la gravedad, por el impacto económico que tendrá y que tiene actualmente esta falta de acuerdo presupuestario a nivel de la Unión Americana, el jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York entregó el siguiente mensaje. El cierre del gobierno federal está a punto de tener un impacto terrible en casi 2 millones de neoyorquinos. El presidente Trump cerró el gobierno por una falsa crisis de seguridad en la frontera y ahora está creando una verdadera crisis humanitaria en su propia ciudad. La única solución es reabrir el gobierno federal de inmediato. No cabe duda de que esos términos son verdaderamente fuertes. El gobierno de la ciudad de Nueva York acusa a la Casa Blanca de estar gestando una crisis humanitaria en una ciudad tan importante como Nueva York. A la larga, son los más vulnerables los que se ven afectados directamente por esta falta de acuerdo presupuestario. La esperanza, sin duda alguna, es que próximamente haya un acuerdo que permita la reapertura total del gobierno de los Estados Unidos. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Hablamos ahora de una ex empleada de un hotel en Miami que fue despedida después de faltar al trabajo los días domingos por razones religiosas. Bueno, resulta que ha ganado una demanda contra su ex empleador por $21 millones. La historia enseguida con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jean-Marie Pierre, una mujer de 60 años de origen haitiano y quien es misionera cristiana, aseguró en la demanda que entabló en contra del lujoso Hotel Conrad ubicado en el centro de la ciudad de Miami, que había hecho la advertencia 10 años atrás a esta compañía, a este hotel que necesitaba los domingos para asistir a los servicios religiosos. Sin embargo, después de una década de estar trabajando como lavaplatos, el hotel decidió prescindir de sus servicios y, según ella, la despidieron después de haber realizado 6 faltas al trabajo durante los dominicales. Pues bien, esto ocurrió y esto ocasionó que ganara la demanda por $21 millones a su favor, alegando motivos religiosos que no le estarían permitidos por parte de la cadena hotelera, a pesar, según la demanda, de haber hecho estas aclaraciones cuando firmó el contrato con esta compañía.
No solo esto, la mujer también ha ganado una demanda de $36.000 por salario que dejó de percibir y $500.000 más que fueron pagados por haber generado un tipo de traumatismo por toda esta situación después del despido por parte de la cadena hotelera. Así que resultan siendo más de 21.536 millones de dólares que esta mujer logra ganar en la demanda en contra de la compañía de hoteles Conrad. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Un buen día. Gracias a Paola. Gracias a todos por este bloque de Estados Unidos. Aquí hacemos una pequeña pausa. En la mañana de NTN 24 vamos a hablar al regreso de las inundaciones en Argentina. Ha habido fuertes lluvias en la región central, particularmente, que han causado pérdidas millonarias. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con su programa La Mañana de NTN 24 y lo hacemos con frases textuales dadas por las autoridades de Colombia sobre este atentado registrado el día de ayer en Bogotá. Ha dicho el ministro, fue cometido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Lo dijo en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Hizo una conferencia un día después de este ataque en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, en el sur de la ciudad. Este acto terrorista que tuvo lugar luego de que el gobierno, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, le diera un ultimátum al grupo para que diera muestras de paz. Todos ellos en unas edades entre 17 y tal vez 22 años, tratando de progresar en su vida con gran ilusión frente a sus familias, de algún día alcanzar los más grandes honores en la Policía Nacional. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. Y se han decretado 3 días de luto en Colombia, donde hay dolor, hay repudio también en la nación tras el atentado en esta escuela de cadetes que cobró la vida de muchos jóvenes de aproximadamente entre 17 y 25 años de edad. También hay una niña de 3 años, hija de un policía, entre las víctimas. En un mensaje a la nación, el presidente Iván Duque aseguró que no va a descansar hasta enjuiciar a los responsables de este hecho. Las autoridades han confirmado que aumentó a 21 la cifra de personas muertas tras el atentado, incluido el presunto responsable del hecho. Nuestro gobierno seguirá impulsando las redes de participación cívica a través del trabajo mancomunado entre la fuerza pública y la ciudadanía para obtener información que permita desmantelar sus estructuras. Profundizaremos los sistemas de recompensas para capturar a sus cabecillas y les extinguiremos el dominio a todos sus bienes sin ninguna contemplación. El presidente Trump ha cancelado el viaje previsto de la delegación de Estados Unidos al Foro Económico Mundial de Davos. La noticia se conoce una semana después de que el presidente anunciara que no va a asistir a estas citas y proseguía la crisis con los demócratas que ha provocado el cierre parcial de la administración federal, que hoy cumple 28 días. La delegación de Estados Unidos, compuesta por los secretarios de Tesoro, de Estado y de Comercio, van a asistir al foro anual que se va a celebrar del 22 al 25 de enero. Un grupo de 100 hondureños integrantes de la caravana migrante ha llegado en la tarde de este jueves a la frontera entre Guatemala y México. Los caminantes que partieron de San Pedro Sula el pasado lunes han hecho la respectiva fila de manera ordenada, cruzaron el paso fronterizo en el estado mexicano de Chiapas. La mayoría de ellos diligenció la documentación para solicitar asilo en este país, según lo ha reportado el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades mexicanas van a entregar tarjetas humanitarias a los migrantes que les otorgó acceso a empleo y seguros de salud básico en territorio mexicano. Al ingresar, los hondureños fueron dirigidos a un albergue cercano en el municipio de Suchiate. Pérdidas millonarias en Argentina por las lluvias que afectan hace 2 semanas al centro del país. Al menos 6 provincias se han visto afectadas por las precipitaciones que dejan casi 2,5 millones de hectáreas sembradas bajo el agua y también múltiples carreteras bloqueadas.
El gobierno de Macri estima que las pérdidas en el sector agropecuario superan los 2.000 millones de dólares. Silvio Berlusconi vuelve a sorprender con sus anuncios. Quien fuera el primer ministro de Italia en 3 ocasiones anunció su candidatura a las elecciones europeas que van a tener lugar en mayo. El hombre tiene 82 años, pertenece al Partido Popular Europeo, va a volver a optar a un puesto de elección después de que la justicia italiana levantara el pasado mayo la inhabilitación para el cargo público que le fue impuesta hasta el 2019 por su sentencia en un caso de fraude fiscal. El duque de Edimburgo ha salido ileso de un accidente de tránsito. El esposo de la reina Isabel II, de 97 años, se vio involucrado en la colisión de 2 automóviles en las cercanías de la residencia rural de la familia real, en Sandringham, en el este de Inglaterra. Según los medios locales, el duque conducía un Land Rover, salía de un camino para incorporarse a la carretera a 149 cuando se produjo el choque. El Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado para confirmar el buen estado de salud del duque. La compañía Royal Caribbean ha vetado de por vida a este pasajero intrépido que saltó al agua desde el balcón de uno de los cruceros. Ha sido identificado como Nick Nadiv. Publicó en su cuenta de Instagram un video, se lo ve al borde de un balcón del barco y luego pues salta al agua mientras el crucero estaba en Bahamas. En este video, el hombre aparece junto a un grupo de amigos quienes se reían de este acto, celebraban el acto y quienes también han sido vetados por la compañía de cruceros con sede en Florida. Hablamos ahora del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se ha reunido con la oposición venezolana. Durante este encuentro se ha comprometido a hacer todo lo posible, dijo, para que la democracia sea restablecida en Venezuela. Líderes de la oposición le han pedido además a Bolsonaro que el diputado Juan Guaidó sea reconocido como presidente legítimo, temporal, de la nación petrolera. La noticia desde Caracas con Daniela Zambrano. Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Contamos con Brasil para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Ese fue el mensaje que difundió a través de las redes sociales el diputado Julio Borges, luego de que se reuniera con el canciller de Brasil y asegurara además discutieran acciones que presionen aún más a la administración de Nicolás Maduro para que haya un cambio de gobierno. En esta reunión también estuvo presente el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Veamos el informe. El presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el viernes en Brasilia a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Estuvieron acompañados por Gustavo Sinosi, asesor senior del secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro y el canciller brasileño Ernesto Araujo. Tras el encuentro, el mandatario publicó un breve video en el que aseguró que hará todo para que la democracia en Venezuela sea restablecida y los venezolanos puedan vivir en libertad. En paralelo, el canciller brasileño sostuvo una larga audiencia con otros líderes opositores exiliados, representantes del Grupo de Lima y diplomáticos estadounidenses. En un comunicado publicado al término, dio a entender que Brasil apoyaría el gobierno de transición que se ha propuesto liderar Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición en Venezuela. Todo lo que hay que hacer, yo lo resumo de la siguiente manera: poner toda la presión en el sistema, toda, para que el gobierno o se fracture de una vez por todas esa dictadura y se abra una transición y después haya elecciones, o que se ponga toda la presión en el mismo lugar en todo el sistema y que ellos vean que no tienen otra opción que negociar su salida e irse del poder. Al ser cuestionado por una eventual intervención militar en Venezuela, Borges recordó que la oposición siempre ha preferido el camino de la presión y las sanciones y que es Maduro el que ha optado por el camino de la violencia. La oposición venezolana ha insistido en la importancia de la presión internacional para poder lograr un cambio de gobierno en Venezuela, este gobierno de transición que ha llamado la Asamblea Nacional, que continúa haciendo los cabildos abiertos tanto en la capital venezolana como en el interior del país para mover a los ciudadanos a salir a las calles, a participar el próximo 23 de enero en una manifestación donde se exige el respeto a la Constitución y se pueda convocar en un periodo corto elecciones
nuevamente elecciones presidenciales. Con esta información desde Caracas yo me despido. Volvemos al estudio. Ya regresamos con La Mañana.